¿Te imaginas estar en medio de una batalla, rodeado de enemigos, viendo caer a tus compañeros uno a uno? El caos se extiende. La línea del frente se está rompiendo y la segunda línea ya no puede soportarlo. Entonces, en el último momento, cuando todo parece perdido, surge la última esperanza, el Triarius. Eran los veteranos más temidos de las legiones romanas, la última línea entre la victoria y la destrucción total. Al principio, el ejército romano era muy diferente de lo que conocemos. Era más una milicia ciudadana que un ejército profesional. Los soldados se organizaban de acuerdo a su riqueza, ya que cada uno debía pagar su propio equipo. Los más ricos iban en la parte delantera, mientras que los menos pudientes, sin tanta protección, formaban las últimas filas. Roma, sin embargo, aprendió rápidamente que esta organización no funcionaba bien contra enemigos impredecibles, como los galos y los samnitas, que utilizaban ataques ágiles y poco convencionales. Fue entonces cuando un general legendario, Marco Furio Camilo, lo cambió todo. Dividió el ejército en diferentes categorías de soldados, no solo por el dinero que tenían, sino por su experiencia en combate. Los Triarii, los veteranos más experimentados y mejor equipados, se convirtieron en la reserva de élite del ejército. Se quedaron atrás, no porque fueran inútiles, sino porque eran la carta de triunfo definitiva. Si entraban en la batalla, significaba que la situación era realmente crítica. Pero eso no era todo lo que los hacía especiales. La formación de los triarios no fue una cualquiera. A medida que los soldados más jóvenes e impulsivos avanzaban, esperaban pacientemente. Tenían disciplina. Sabían que la desesperación era enemiga de la victoria. Cuando los camaradas se retiraron, tomaron la primera línea y defendieron al enemigo con todas sus fuerzas. Esto evitó que la legión fuera completamente destruida y le dio a la victoria una segunda oportunidad. Antes de continuar, echa un vistazo si ya estás suscrito a nuestro canal, para que no te pierdas ningún contenido y nos ayudes a llegar a la meta de 2000 suscriptores. Continuaremos mostrando a más personas los secretos de la historia romana. Si había algo que hacía que los Triarii temieran a los guerreros, era el equipo que llevaban. Mientras que los soldados más jóvenes llevaban armaduras más ligeras y lanzas cortas, los veteranos de la última línea estaban preparados para recibir cualquier golpe y contraatacar con brutalidad. Empuñaban la asta, una lanza de aproximadamente 2 metros, perfecta para contener el avance del enemigo antes de que se acercara demasiado. Pero si esa lanza se rompía o la batalla se convertía en un enfrentamiento directo, sacaban el gladius, una espada corta y mortal, ideal para el combate cuerpo a cuerpo, donde cada golpe podía decidir quién salía con vida. Su defensa también fue impecable. Inicialmente llevaban grandes escudos redondeados llamados claips, pero con el tiempo adoptaron el scutum, un escudo rectangular que protegía prácticamente todo el cuerpo. Esto los convertía en una verdadera muralla humana cuando se agrupaban uno al lado del otro, impidiendo que el enemigo avanzara con facilidad. Y si piensas que solo eran tanques de batalla lentos, estás equivocado. Su armadura, generalmente hecha de cota de malla o coraza metálica, fue diseñada para ofrecer protección sin comprometer la movilidad, a diferencia de los caballeros medievales que a menudo apenas podían moverse. Los Triarii necesitaban estar siempre listos para contraatacar. Pero no fue solo el equipo lo que los hizo impresionantes. La forma en que se comportaban en el campo de batalla demostraba que eran más que soldados, eran símbolos de resistencia. Sus cascos de bronce a menudo estaban decorados con plumas o crestas, no solo para imponer respeto, sino también para recordar a todos que cuando los Triarii entraron en la lucha, fue porque Roma estaba al límite. Y lo más interesante, muchos de ellos pintaron o grabaron en sus escudos los rostros de sus antepasados. Esto no era solo un adorno, era una forma de llevar contigo el espíritu de los que vinieron antes. Cada batalla no se trataba solo del presente, sino de honrar la propia historia familiar. Ahora, imagínense a un ejército enemigo
viendo a estos veteranos, firmes, bien armados y llevando en sus rostros y escudos la tradición de generaciones. No fue solo una pelea, era un mensaje. Si quieres a Roma, tendrás que pasar por nosotros. Si hasta ahora te ha resultado lógico, comenta el número 1 y comparte tu opinión aquí. Me encantaría hablarte de historias romanas. Si hubo un periodo en el que los triarios demostraron realmente su valía fue durante las guerras púnicas. Para los que no lo sepan, estas guerras fueron el gran enfrentamiento entre Roma y Cartago, la ciudad que amenazaba la supremacía romana en el Mediterráneo. Y dentro de este épico enfrentamiento, surgió una de las mentes militares más grandes de la historia, Aníbal Barca, el general cartaginés que hizo temblar a Roma. Aníbal era famoso por su audaz estrategia. Cruzó los Alpes con un ejército, que incluía elefantes de guerra y comenzó a destruir los ejércitos romanos uno por uno. Con cada batalla, Roma perdía miles de hombres, y sus legiones eran masacradas por un enemigo que siempre parecía ir un paso por delante. En este momento de crisis, los triarios se han vuelto más esenciales que nunca. Mientras que los soldados más jóvenes fueron derrotados en batallas como Canas, los veteranos mantuvieron al ejército en pie. Sabían que la clave para ganar no era atacar impulsivamente, sino esperar el momento adecuado. Y eso es exactamente lo que hizo Roma. Cuando, finalmente los romanos reorganizaron sus tácticas, un general llamado Publio Cornelio Escipión, que más tarde sería conocido como Escipión el Africano, decidió cambiar el rumbo. En lugar de luchar en su propio territorio, llevó la guerra a Cartago. Y en la batalla de Zama, en el año 202 a.C., los triarii jugaron un papel clave. A diferencia de lo habitual, Escipión no utilizó los triarii solo como última línea de defensa. Innovó y los colocó en el centro de la formación, preparándolos para asestar el golpe final de los cartagineses. Cuando Aníbal soltó sus elefantes de guerra contra el ejército romano, los soldados abrieron pasillos para que los animales pasaran sin causar estragos, una jugada genial que anuló por completo la estrategia del enemigo. Después de eso, la batalla se convirtió en un duelo de resistencia. Las filas más jóvenes mantuvieron el impacto inicial. Los príncipes veteranos tomaron la lucha en el medio. Pero fue cuando los triarii entraron en acción que el destino de Roma quedó sellado. Con fuerza y disciplina, rompieron las líneas cartaginesas y aseguraron la victoria final, poniendo fin al dominio de Aníbal y consolidando a Roma como la gran potencia militar del Mediterráneo. Esta fue una de las últimas veces que los triarios fueron tan decisivos. Con esta victoria, Roma no solo destruyó Cartago, sino que también aprendió que la experiencia en el campo de batalla era más importante que cualquier otra cosa. Fue una lección que cambiaría la forma en que los romanos organizaban sus ejércitos. Y aquí es donde llegamos al siguiente punto. Si los triarii eran tan importantes, ¿por qué desaparecieron? Después de tantas victorias y siglos de mantener la primera línea en los momentos más críticos, los triarii comenzaron a desaparecer. Pero no fue por debilidad o falta de utilidad. Lo que cambió fue el propio ejército romano. Roma crecía rápidamente. Ahora, no se trataba solo de pequeñas batallas contra las tribus locales. El imperio necesitaba un ejército que pudiera luchar en diferentes frentes al mismo tiempo. Y un sistema basado en la riqueza y la experiencia ya no tenía sentido. Fue entonces cuando otro general decidió reformularlo todo. Cayo Mario, a finales del siglo II a.C., se dio cuenta de que el ejército romano necesitaba algo nuevo. En lugar de reclutar soldados solo entre los ciudadanos ricos y experimentados, abrió las puertas a cualquiera que estuviera dispuesto a luchar. Por primera vez, el ejército romano se profesionalizó. Este cambio tuvo un gran impacto. Antes, los soldados servían por un tiempo y luego volvían a sus vidas. Ahora, se les pagaba para que fueran guerreros a tiempo completo. El entrenamiento se volvió más uniforme, y en lugar de categorías separadas como a estados, príncipes y triarii, todas las legiones ahora tienen soldados con el mismo equipo,
el mismo papel y la misma disciplina. Esto hizo que el ejército fuera más flexible y adaptable, pero al mismo tiempo significaba el fin de los Triarii como una unidad distinta. Ya no eran necesarios porque todo el ejército ahora tenía la misma resistencia, entrenamiento y capacidad de combate. Con este cambio, Roma creó uno de los ejércitos más eficientes de la historia, pero, irónicamente, ha perdido la tradición de sus veteranos más legendarios. Los Triarii, que una vez habían sido la última esperanza de Roma en la batalla, ahora eran solo un recuerdo en el pasado. Pero, ¿realmente han desaparecido? Incluso después de desaparecer como unidad militar, los Triarii dejaron un profundo legado en la historia de Roma, y en cierto modo, incluso en los ejércitos modernos. El primer gran legado fue la disciplina y el profesionalismo. Antes, el ejército romano estaba dividido en ricos y pobres, veteranos y novatos, y cada uno luchaba de una manera diferente. Pero la experiencia de los Triarii demostró que la verdadera fuerza de una legión no provenía de la fortuna de sus soldados, sino de su capacidad para resistir y luchar en unidad. Esto influyó directamente en las reformas que transformaron a Roma en la mayor máquina de guerra de la antigüedad. Otra cosa que los Triarii dejaron atrás fue el concepto de tropas de reserva estratégica. Hasta el día de hoy, en los ejércitos modernos, hay unidades especializadas que no entran en combate de inmediato, sino que se mantienen para momentos críticos, ya sea para reforzar la línea del frente o cambiar el rumbo de una batalla. Esto es exactamente lo que hicieron los Triarii, y su importancia en este papel fue tan marcada que la propia lengua latina lo incorporó. Por cierto, si alguna vez has escuchado la expresión «hemos llegado a Triarios», debes saber que proviene exactamente de esta idea. En la antigua Roma, esta frase significaba que la situación estaba al límite, que todos los intentos anteriores habían fracasado y que era el momento de la última oportunidad. A día de hoy, esta expresión sigue apareciendo en algunos idiomas, como el italiano, cuando alguien quiere decir que ha llegado al momento más crítico de una situación. Pero quizás el mayor legado de los Triarios fue su leyenda. Se han convertido en un símbolo de resistencia, disciplina y de que cuando todo parece perdido, siempre hay una última esperanza. Así que la próxima vez que escuches sobre batallas romanas y legiones invencibles, recuerda a los soldados que, durante siglos, mantuvieron la línea final y se aseguraron de que Roma se mantuviera en pie. Puede que los Triarii hayan desaparecido de los ejércitos, pero su historia nunca será olvidada. Has llegado hasta aquí, así que ahora eres de los que conoce la historia de los guerreros que sostuvieron Roma en los momentos más críticos. Pero ahora quiero saber, si fueras un soldado romano, ¿tendrías el coraje de ser un triario, manteniendo la línea hasta el último momento? Comenta a continuación, sería un triarii. Así que sé que te quedaste hasta el final. Y si este video te enganchó, deja el like y revisa si estás suscrito al canal. Si no, suscríbete porque esto ayuda mucho a que el canal crezca y me motiva a traer más contenido épico como este. Ah, y no te vayas ahora. El siguiente video ya está en la pantalla y te garantizo que lo disfrutarás. Haz clic allí y continúa tu viaje por el mundo de los guerreros romanos. Nos vemos allí.